veo que todavía hay compañeritos en sala de espera, poco a poco les van a ir dando el acceso, ya saben cuáles son las reglas para dar inicio. Entonces, según yo, ya no hay nadie en sala de espera, según yo, ya todos los dejaron entrar. Entonces, pero si hay alguien más, bueno, que se vayan integrando en los minutos que siguen. Entonces, la forma de evaluar es la siguiente. Recordarán ustedes que yo les mandé unos PDFs donde en esos PDFs venían tanto los apuntes de manera ya sintética y también venían unas actividades, ¿cierto? Hay una actividad que es, recordarán que me la mandaron por correo electrónico, es la de los elementos de existencia y de validez del contrato. Entonces, ese, si recordarán, desde la semana pasada les informé que ya los que me lo habían enviado, ya en la mayoría les contesté. Es más, todavía el día de ayer estuve contestando algunos correos de algunos de ustedes, ya muy pocos, pero todavía estuve contestando, porque a lo mejor había alguna confusión, qué sé yo. Entonces, en cuanto al... Permítanme un segundito. Bien. Entonces, en cuanto a la primera actividad, es esa, el cuadro sinóptico de los elementos de existencia y de validez, la cual ustedes ya me enviaron desde la semana pasada a mi correo. Ese vamos a decir que es el 50% de nuestra calificación, la cual la mayoría ya de ustedes casi lo tienen. Permítanme un segundito, déjenme contestar unas preguntas. Permítanme un segundito, ¿eh? Es que todavía tengo compañeritos de ustedes que están en sala de espera y creo que tienen problemas para accesar a la plataforma. Bien, entonces continúo con el aviso sobre la forma de evaluar. Les decía que el 50% corresponde a la primera actividad, que es los elementos de existencia y de validez del contrato. A varios de ustedes les regresé el correo indicándoles que, aunque estaba correcto el cuadro sinóptico, carecía de los fundamentos legales. Entonces, no había ningún problema. Les decía, te lo regreso, vuélvemelo a enviar y en este envío ya me agregas los fundamentos legales. Hubo algunos de ustedes que les hice la observación que me parecía muy adecuado el que lo hayan hecho con base en el Código Civil de la entidad federativa donde se encuentran. Entonces hicieron hasta parte de derecho comparativo. Entonces, ese es por un lado. Ese ya me lo enviaron la semana pasada. Si alguien de ustedes, que todavía estamos, vamos a decir que en tiempo, de que me envíen el cuadro sinóptico porque por X o Y razón no me llegó, entonces vuélvanmelo a enviar, ¿sale? Si es que no llegaron a tener una respuesta por mi parte, entonces sí vuélvanmelo a enviar porque yo ya llevo un registro de todos los que enviaron, ya les contesté, entonces en ese orden de ideas yo ya tengo un listado donde ustedes ya cuentan con ese 50% de la calificación. El otro 50% corresponde al segundo cuadro, que muchos de ustedes también ya me lo enviaron. Entonces, si ya me lo enviaron, ya no hay necesidad de que lo vuelvan a hacer. ¿Cuál es el segundo cuadro? Igual, es un cuadro sinóptico, pero en este cuadro sinóptico lo que tienen que desarrollar son las modalidades de las obligaciones, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir desarrollando de la misma manera desde la primera modalidad, que son las obligaciones condicionales, las obligaciones de hacer, de no hacer, y las obligaciones mancomunadas, y de ahí acuérdense que se desprende a la solidaridad. Entonces, después de que ya desarrollaron cada uno de estos, también deben de ir poniendo, porque eso les falló a muchos de ustedes.
Me hacían el cuadro, es más, había unos cuadros espectaculares porque agregaron a algunos, el que leí, hasta traían ejemplos, otros traían con diagramas de colores, estaban muy bien hechos, pero algunos carecían de lo más importante, y no es porque yo diga es lo más importante que tiene que contener, sino que al final nosotros como buenos abogados todo fundamos y motivamos. Entonces necesitaba que agregaran también el fundamento legal. ¿Qué es esto? Poner el artículo donde encontramos todos y cada uno de estos elementos o todas y cada una de estas modalidades. Entonces, mándenmelo durante esta semana. Este segundo cuadro lo debo de tener en mi correo a más tardar el próximo domingo 30 de agosto, que es cuando culmina nuestra evaluación del primer parcial. ¿Ok? Entonces, repito, ¿cuál es la forma de evaluar de contratos y obligaciones? Mi asignatura. 50% primer cuadro de los elementos de existencia y de validez, el otro 50% es el cuadro de las modalidades de las obligaciones. ¿A dónde me lo tienen que mandar? A mi correo. Lo voy a escribir nuevamente en el chat por si es que existe alguna problemática en que me lo envíen. En la primera actividad, por favor, si es que en algunos casos les llegó a rebotar el correo porque puse mi correo institucional, sin embargo, ahorita no está habilitado. Por lo tanto, la opción es enviármelo a mi correo personal. ¿Sale? Bueno, ni tan personal porque es el que ocupo para las cuestiones 100% académicas. Entonces, lo vuelvo a anotar, todo es en minúsculas. En realidad es mi nombre completo, pero empezando por apellidos, ceron.cepeda.beatriz @gmail.com, ¿sale? Por si tienen alguna cuestión, ya saben que me lo pueden mandar y no pasa nada, ¿sale? Me lo mandan escaneado en fotografía y entonces me lo mandan, ¿sale? Entonces, si no... bien, lo estoy poniendo en este momento en el chat para que tengan acceso al correo electrónico. Bien, entonces este era el punto que quería aclarar sobre nuestra forma de evaluar, que era un tema que nos traía ahí como que pendientes en cuanto a cómo iba a ser la forma de evaluar. Entonces ya ahí está. Por este momento, ahí está mi cuadro de evaluación que comprende en dos temas, ¿sale? Bien, Alejandro está levantando la mano. Jesús Alejandro Rodríguez, ¿sí? A ver, Alejandro, déjeme habilitarle su micrófono. Muy buenos días, maestra. Hola, buen día. Gracias. Nada más una aclaración, maestra. Está dando un correo, pero yo tengo otro donde al final dice 987. Ay, perdón, sí. Tiene toda la razón. ceron.cepeda.beatriz987 @gmail.com. Gracias, Perfecto. Gracias. por la aclaración. Gracias. De tantos correos ya no sé ni cuál estoy ocupando. Gracias. Buen día. Okay. Gracias, buen día. Entonces, les repito, es ceron.cepeda.beatriz987 @gmail.com, todo en minúsculas, ¿ok? Si tiene alguien que por ahí, por X o Y razón, envió mal el correo, se lo rebotó, no se preocupen, reenvíenme esas capturas de pantalla. Algunos hubo que sí lo enviaron en el tiempo en el que yo lo establecí y que por X o Y razón no llegó, entonces me lo mandaron después haciendo la nota aclaratoria de aquí está mi envío en tiempo y forma. Sin embargo, por X o Y razón no le llegó a usted, entonces me lo envían y yo los contemplo dentro de la evaluación. El que sí, en esta semana, a partir de que termine su día de clases, empiecen a mandarme ya su correo electrónico de la segunda, del segundo cuadro sinóptico para que entonces yo ya lo vaya agregando a su nota de evaluación de este primer parcial. ¿Ok? Bien, hasta aquí entonces, ese era el punto importante de esta sesión para culminar en la siguiente con nuestro primer parcial. Entonces, la semana pasada concluimos parte de las modalidades de las obligaciones, sin embargo, nos faltó la última. Recordarán ustedes que dentro de las modalidades estaban las condiciones, luego estaba el plazo, lo conjuntivo y lo alternativo.
las mancomunadas, la solidaridad pasiva y activa, las obligaciones de dar, que de eso que implica cuando estamos hablando de entregar una cosa o de que nos van a entregar la titularidad, el uso y goce temporal de algo. Y vamos a concluir en este momento con la última, que se llama de las obligaciones de hacer o de no hacer. Recordarán ustedes que cuando veíamos el contrato y dentro de este contrato, en el objeto, motivo, fin de este, consistía, podría ser en un dar o podría ser en un hacer o en un no hacer. Dentro del hacer, vamos a decir que en el artículo 2027, y quiero que ya todos ahorita estén ubicados en el artículo 2027, donde se ubica las obligaciones de hacer o de no hacer. ¿Qué es lo que nos dice la ley? La ley nos ordena lo siguiente. Dice, si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquel se ejecute por otro, cuando la sustitución sea posible. Esto mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso, el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho, ¿ok? Si bien es cierto cuando hablábamos que en este acuerdo de voluntades, obligaciones, derechos, te vas a obligar a la prestación de hacer algo, de ejecutar algo. En este ejemplo, yo estoy obligada en este momento a cumplir con una sesión de clases en el área de el derecho civil en estricto sentido en los contratos y en las obligaciones, ¿ok? Porque, ¿cuál es el servicio? Ese es el que se tiene que ejecutar. Aquí me dice la ley, ok, imaginemos que Beatriz Cerón el día de hoy no se pudo presentar a la clase porque se enfermó, porque tuvo algún inconveniente, un accidente, qué sé yo, no se pudo presentar. La ley nos dice que sí se puede que un tercero ejecute la actividad. ¿Esto qué querría decir? Que entonces, a falta de que yo pueda cumplir con esta obligación, puedo mandar a alguien o puede venir alguien en mi representación y ejecutar el mismo trabajo, ¿ok? ¿Quién va a venir? Pues tiene que venir necesariamente un licenciado en Derecho que sea especialista igual en la materia para que pueda ejecutar la actividad. ¿Por qué? Porque al final estás contratando que ese servicio sea ejecutado por alguien en específico y porque tiene ciertas cualidades. Ahora, siguiente. El que estuviera obligado a no hacer alguna cosa quedará sujeto al pago de daños y de perjuicios. En caso de contravención, si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado. ¿Ok? Imaginemos que en el hacer tenías que construir algo y al momento que lo construyes no utilizaste el material adecuado, no pusiste a lo mejor los soportes necesarios y echaste a perder el trabajo, la ejecución que tú tenías que realizar. ¿Qué es lo que se te va a cobrar? Bueno, pues ni modo, como está mal hecho, ¿sí? Está mal ejecutado, entonces vas a tener que ser responsable y tu obligación va a ser pagar los daños y los perjuicios, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Entonces, otra vez, cuando hablamos de obligaciones de hacer o de no hacer, la obligación es que se ejecute por el obligado. Si no se puede ejecutar por el obligado, lo puede ejecutar un tercero, siempre y cuando este tercero cumpla con las características y las cualidades de la persona con la que tú contrataste. Siempre pongo el ejemplo, porque creo que es el más sencillo de entender, que cuando estamos hablando de una cirugía, cuando hablamos de estas cirugías, quiere decir que el que te va a realizar esta cirugía tiene cierta especialidad. Al tú contratar a esta persona, entonces estás contratando por la especialidad a la que él dice es el máster en esa actividad. Si llega, a lo mejor llega otra persona que a lo mejor sigue siendo médico, pero no es especialista en la cuestión de las cirugías, entonces por ahí vamos a decir, no se podría ejecutar por ese tercero. Otro ejemplo ¿cómo les diré? Más coloquial y que a lo mejor se les va a quedar grabado. Imagínense que en un concierto de cierto artista, dice aquí, tienes que llegar, tienes que cantar durante 2 horas, tienes que dar un show de tanto número de canciones, qué sé yo. Y tú contrataste por ese servicio y resulta que es Luis Miguel.
y no llega Luis Miguel, sino llega un imitador, ¿ok? Entonces, cuando llega el imitador, dices, ¿es ese tercero el que lo va a ejecutar? Sí, pero resulta que aquí el personaje con el que tú estás contratando no tiene las cualidades, sí se parecerá, sí lo podrá imitar, es más, puede llegar hasta la cuestión vocal muy parecida, sin embargo, tú no contrataste con este sujeto. Entonces ahí no se puede cumplir por un tercero, sino necesariamente con el sujeto al cuyas cualidades tú contrataste que se tenía que ejecutar ese servicio. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, cuando hablamos del no hacer, cuando hablamos del no hacer que está en el 2028, artículo 2028, quiere decir que es a lo que estamos, lo que tienes prohibido ejecutar. El ejemplo más sencillo, y esto casi siempre se da en los contratos de arrendamiento, en los contratos de comodato. ¿Por qué? Porque aquí te dicen, a lo mejor sí te están dando el uso y goce de temporal de un bien inmueble, sin embargo, te prohíben o dentro de las obligaciones está el no hacer cambios estructurales, no hacer modificaciones, a veces hasta los colores de pintura también es una parte de los no hacer que se estipulan dentro de estos contratos. Me ha tocado leer algunos donde no puedes ni siquiera colocar clavos, no puedes meter, o sea, hay una limitante. Entonces, ahí estaríamos hablando del no hacer, lo que está prohibido o lo que está limitado por voluntad de las partes a que se tenga que ejecutar, ¿ok? Hasta aquí es todo el tema de modalidades de las obligaciones, ¿ok? Entonces, y hasta aquí tendrían que ponerlo en su cuadro sinóptico, es el que me tienen que entregar para más tardar el próximo domingo, ¿ok? Ahorita ya me están llegando algunos correitos, les contesto en el transcurso después de que termine nuestra sesión. Bien, ahora vamos con el siguiente tema. Ya vimos, ya nacieron, ya tienen modalidades y las formas de hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya nacieron? Ya se tienen estipulados los modos en los cuales se van a ejecutar. ¿Qué pasa si ya no se puede ejecutar por estos obligados, sino que hay la necesidad de transmitirlos a alguien más, que alguien ahora sea mi acreedor, que alguien ahora sea mi deudor? Entonces, a este tema se le llama transmisión de las obligaciones, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla. Déjenme mover tantito esto. Denme un segundo. Listo. Entonces, cuando entramos al tema de la transmisión, quiere decir que están los obligados, sin embargo, estos ya no pueden seguir ejecutando los actos o entregando las cosas, entonces hay la necesidad de dárselo a alguien más. Entonces, en este supuesto, dice, a partir del artículo 2029 vamos a encontrar cómo son estas formas en las cuales nosotros podemos transmitir, ¿sí? Ceder, trasladar las obligaciones a las cuales estábamos comprometidos, ¿ok? Hasta este momento ustedes ya identificaron que dentro de la mayoría de los preceptos legales que hemos ido analizando en estas ya sesiones por más de un mes, hay dos personajes que ya vamos a encontrar de manera muy reiterada, que son el acreedor y el deudor, ¿ok? Resulta que cuando hablamos de esta transmisión, quiere decir que va a cambiar el acreedor o puede ser que va a cambiar el deudor por un tercero al cual se va a elegir, o vamos a ver qué pasa si es que la ley nos lo ordena. La forma en la cual la ley nos permite transmitir este tipo de obligaciones es a través, una, de la cesión de derechos, y de la cesión de derechos se va a desprender algo que se llama cesión de créditos. Después existe la cesión de las deudas y por última el tema de la subrogación. Cuando hablamos de derechos, quiere decir que estás transmitiendo únicamente el derecho. Cuando estás hablando de la deuda, alguien más va a pagar esa deuda. Y cuando estamos hablando de la subrogación, aquí la subrogación es una palabra que, vamos a decir, no está en el dominio público de la mayoría de las personas, sin embargo, es un término legal que nosotros estamos obligados a conocer y no es otra cosa que la sustitución de una persona
por otra, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, la primera de ellas, les decía, es la cesión de derechos. Cuando estamos hablando de cesión de derechos, el artículo que nos da, vamos a decir, una definición al respecto es el artículo 2029 y nos dice, habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor, ¿ok? Aquí vamos a decir, tenemos un acreedor, luego pasa a otro acreedor y el deudor sigue siendo exactamente el mismo, ¿ok? Después nos dice en el artículo 2030, el acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerlo o no lo permita la naturaleza del derecho. El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía cederse porque así se había convenido cuando ese convenio no conste en el título constitutivo del derecho. A ver, cuando nos dice que yo le cedo a alguien el derecho de que le vaya a cobrar al deudor, quiere decir que el que va a cambiar es el acreedor solamente. Y aquí hay una característica importantísima. El deudor, vamos a decir que no le vamos a tomar su consentimiento, sino es que solamente es una facultad, una potestad que tiene el acreedor de decir, ya no te voy a cobrar yo, ahora te va a cobrar otra persona, excepto en derechos en los cuales la ley lo prohíba. ¿Cuál podría ser uno de estos? La pensión alimenticia. La pensión alimenticia no es transferible, no es de que ya, como a lo mejor yo sí tengo la capacidad económica o alguien más me va a mantener a mí, ya renuncio a la pensión alimenticia. Este derecho a recibir pensión alimenticia no se puede transferir, no se puede transmitir a alguien más, ¿ok? Aquí, vamos a dar un ejemplo. Resulta que yo quiero ceder el derecho, yo rento esta casa, este inmueble, y le voy a ceder el derecho a mi mamá de que ahora ella sea la que pueda cobrar estas rentas. Acá, el deudor, vamos a decir que no necesariamente voy a venir a decirle, oye, ¿estás de acuerdo en que ahora le pagues las rentas a mi mamá? No. ¿Por qué? Porque al final es el acreedor el que está cediendo ese derecho para que ahora el deudor venga y le pague a él o a ella. A menos que en el contrato se haya estipulado otra cosa. Recordarán cuando les puse el videíto de la taza de té, lo importante que es el consentimiento, lo importante que es la manifestación de esa voluntad y que en el contrato estaremos a lo dispuesto, a lo que se estipula. ¿De acuerdo? Bien, ahora, vean cómo en el siguiente artículo no hace una distinción ni hace un subtítulo, sino dice, vamos a hablar de algo que se conoce como cesión de créditos. Aunque sigue siendo cesión de derechos, el legislador le da un nombre a esta cesión de créditos. ¿Por qué? Porque vamos a decir que aquí estamos hablando de, o estamos llamando a una ley secundaria que se llama la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En algún momento, ya cuando estábamos viendo las fuentes de las obligaciones, veíamos esto de la declaración unilateral de la voluntad y hablábamos de la estipulación a favor de un tercero, recordarán ustedes, que el beneficio iba a ser para otra persona, ¿ok? Nos dice aquí en el 2031, artículo 2031. En la sesión de crédito se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que dé origen en lo que no estuvieran modificadas en este capítulo. Siguiente, 2032. La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables a la persona del cedente. ¿Han escuchado ustedes, para que quede claro esto de la cesión del crédito? Cuando te endosan un cheque, ese es un ejemplo, te están endosando, te están transfiriendo, te están transmitiendo el derecho a que tú vayas y ahora cobres ese cheque. Otro ejemplo. Algunas instituciones bancarias, y bueno, en un país donde no somos tan diestros en las finanzas, hay muchas instituciones financieras donde tienen una cartera vencida ya muy, vamos a decir, muy excesiva. Y resulta que lo que hacen estas instituciones, dicen, híjole, tengo una cartera vencida de más o menos 5,000 personas y entre todas me deben, no sé, 50 millones de pesos. Estoy hablando al aire. ¿Qué es lo que hacen estas instituciones? Dicen, híjole,
no tengo el tiempo para ir y cobrarle a cada uno de estos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Transmiten esos créditos. ¿Han escuchado ustedes que hay algunos despachos de abogados que se dedican a la recuperación de cartera vencida? ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que ya la institución les cedió a ellos estos créditos para que ahora ellos sean los que vayan y recuperen los capitales de estos. Entonces van y ya ejecutan todos los actos, empiezan a dar dar este seguimiento, empiezan a hacer el cobro y como ya tienen cedido ese derecho de ahora ellos ser los que van a cobrar, entonces pueden iniciar juicios. La mayoría de ellos empieza haciéndonos una invitación a que nos presentemos y paguemos para evitarnos un juicio. Obviamente, les decía, la institución bancaria muchas veces dice, yo no tengo el tiempo, estoy dejando crecer mi cartera vencida, entonces voy y mejor cedo el crédito a un despacho de abogados para que ellos vayan y se peleen con cada uno de estos acreedores para que vayan y les puedan cobrar y recuperen el dinero. Generalmente las instituciones dicen, yo te doy una cartera vencida de tanto, a mí dame el 20% del total y tú ya si recuperas el 80% de lo que puedas recuperar, pues ya depende a tus diligencias que tú vayas ejecutando, ¿ok? En el siguiente, nos dice, la cesión de créditos civiles que no sean a la orden o al portador puede hacerse en escrito privado que firmarán cedente, cesionario y 2 testigos. Solo cuando la ley exija que el título de crédito cedido conste en escritura pública, la cesión deberá hacerse en esta clase de documento. Ok. También han escuchado, y aquí ya vamos a decir que nos está hablando de la forma en la cual tenemos que transmitir estos derechos y nos dice que puede ser por escrito privado, entre las partes y hasta agreguen a 2 testigos, o nos dice, va a haber algunos actos jurídicos que necesariamente los vas a tener que elevar a escritura pública, vas a tener que llegar con el notario. ¿Cuál podría ser un ejemplo de estos? Algunas personas llegan a comprar un inmueble, pero lo compran con base en un crédito. Y han visto esta figura que, no se llama así, sin embargo, así la conocemos y lo hemos visto porque a veces hasta hay algunas pancartas, alguna publicidad que dice, se traspasa el inmueble, ¿ok? O se traspasa este departamento, se traspasa esta casa, qué sé yo. ¿Cuál es? Vamos a decir que en términos jurídicos, la figura que utiliza la gente en decirle traspaso no es otra cosa que una transmisión de obligaciones y nos habla de la cesión de este crédito. Ojo con esto, aquí como nos dice la ley, siempre tendremos que estar muy atentos a lo que nos diga el acto jurídico inicial. Me ha tocado ver algunas personitas que llegaron a celebrar el contrato de traspaso, de cesión de este crédito, y resulta que en la escritura pública que les entregaron o donde estaban celebrando el acto jurídico, en una de esas cláusulas decía, se prohíbe la cesión de derechos y la cesión de créditos estipuladas por la ley, shalala, shalala. Entonces aquí vamos a decir que hay pues a pesar de que ya se estuvo pagando el crédito y qué sé yo, no tiene el derecho de poder adjudicarse ese inmueble. ¿Por qué? Porque la escritura pública lo prohíbe, o sea, el acto jurídico inicial no permitía esta figura de la cesión del crédito. Entonces aquí, en cada uno de los actos jurídicos tendríamos que estar muy atentos a lo que ya se haya estipulado, ya lo veíamos desde las modalidades de las obligaciones, lo que se haya estipulado y no se puede hacer, pues entonces tendríamos un contrato nulo en lo sucesivo, lo cual vamos a ver si se podría componer, tal vez, a lo mejor ya se adjudica primero ese bien. Después de que se lo adjudique, pues ahora ya se lo tiene que enajenar al nuevo dueño que al final fue el que estuvo cubriendo el crédito, ¿ok? Ya hay muchos inmuebles en este momento que casi la mayoría no permite esta figura del traspaso porque se convertían en deudas interminables, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuál podría ser otro derecho que podríamos ceder? ¿Han escuchado ustedes que en la herencia también podríamos ceder nuestro derecho a heredar? ¿Se acuerdan de ese tema cuando decía que el derecho a heredar sí es algo que podemos transferir? ¿Ok? Y voy a darles hasta el fundamento legal. En el artículo 1288 nos dice lo siguiente.
A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común mientras no se hace la división. Quiere decir que en el momento que ya murió el autor de la herencia, ya tienes tú un derecho, ya lo tienes, ¿sale? Ahora, ¿qué puedes hacer con ese derecho? Lo puedes transmitir. Nos dice, si cada heredero puede disponer del derecho que tiene de la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Entonces, quiere decir que también puedes transmitir tu derecho a heredar, más no los bienes, eso que quede claro, porque estamos hablando del primer acercamiento que tenemos cuando vamos a recibir una herencia. Entonces, cuando tú vas a recibir la herencia, ya tienes ese derecho y de ese derecho sí puedes disponer. ¿Cómo puedes disponer? Pues a lo mejor se lo vas a ceder a título gratuito o no tan gratuito. Le dices, oye, te vendo mi derecho a heredar, a mí no me interesa, pero mira, más o menos la herencia es de 2 millones de pesos, a mí dame 100,000, ¿sale? Y tú ya ve y peleate por este derecho que te asiste nada más porque yo ya te lo enajené a ti. Entonces, sí se puede dar esta transmisión de derechos cuando estamos hablando de la herencia. Ahora, voy con el artículo 2034. Nos dice, la cesión de créditos que no sean a la orden o al portador no produce efectos contra terceros, sino desde su fecha donde deba tenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes. ¿Cuáles son esas reglas? Nos dice la primera fracción. Si tiene por objeto un crédito que debe inscribirse desde la fecha de su inscripción en el registro público de la propiedad, ya saben que cuando hablamos de registro público de la propiedad siempre vamos a tener que llamar ¿a quién? Al notario. Después, fracción segunda, si se hace en escritura pública desde la fecha de su otorgamiento, otra vez, notario público. Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore, a lo mejor ya lo celebramos entre nosotros, lo hicimos por contrato privado, sin embargo nos dice, tenemos que inscribirlo en el registro público desde la muerte de cualquiera de los que firman o desde la fecha en que entreguen a un funcionario público por razón de su oficio. En el momento que vayamos y lo platiquemos con el notario. ¿Vale? Siguiente, 2035. Cuando no se trate de títulos a la orden o al portador, el deudor puede oponer al cesionario las excepciones que podría oponer al cedente en el momento en el que se hace la cesión. Si tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible, cuando se hace la cesión, podrá invocar la compensación con tal de que su crédito no sea exigible después de que lo sea el cedido. ¿Cuándo recuerdan ustedes que podemos hacer exigible el cumplimiento de la obligación? En el plazo, ¿ok? Cuando ya se estipula un plazo. A partir de ese momento, si no tenemos un plazo, entonces vamos a decir que todavía está en este inter. Cuando ustedes vean la palabra excepciones, quiere decir que ya estamos peleándonos ante un órgano jurisdiccional. Bueno, no peleándonos, existe una litis, existe una controversia que al final el juez es el que va a tener la decisión. Sin embargo, aquí cuando me dice excepciones, aquí yo que tendré que hacer, oye, no puedes ceder ese crédito porque tú y yo habíamos pactado que hasta la fecha tal podría hacerse una cesión de derechos, mientras está prohibido. ¿Por qué? Porque tenemos un contrato que respalda este tipo de acto jurídico conforme al acto jurídico primitivo que teníamos. Luego nos dice 2036, en los casos a que se refiere el artículo 2033, para que el cesionario pueda ejecutar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a la notificación de la cesión, ya sea judicialmente, ya no extrajudicial, ante 2 testigos o ante notario. Esto nos habla de en qué momento tú puedes hacer vamos a decir, esta información. Aquí nos dice extrajudicial, la cual jamás voy a recomendar. ¿Por qué? Porque la extrajudicial es la que podríamos hacer cualquiera de nosotros. Es más, sin embargo, funciona, ¿eh? Al final, ustedes están estudiando aquí por una razón. El objetivo es licenciarse en el derecho y poder ejecutar todos los actos propios de un abogado y obviamente hacer uso de la ley para poder llegar a ciertos fines en específico. Esto es muy, muy curioso porque todos estos despachos de abogados pues saben el manejo de la ley y cuando van y hacen el cobro de estos créditos, generalmente siempre ponen una notificación ahí en la entrada de tu puerta y te dice notificación extrajudicial para que te presentes a hacer el pago del crédito tal, firmado con tal institución bancaria, con base en los artículos A, B, C, D, E.
Y la gente, pues obviamente, esto lo he platicado en anteriores sesiones o en anteriores momentos en los que he estado frente a ustedes o con algunos de ustedes, y siempre les he dicho que algo que carecemos como sociedad mexicana es toda esta cultura de la legalidad. En razón de que generalmente acudimos al abogado, y hasta a los mismos abogados nos pasa, acudimos al abogado generalmente cuando ya tienes el problema encima, no con anterioridad a. Ahorita ustedes creo que han logrado a lo largo de las lecturas que hemos ido dando y de las sesiones que hemos tenido, la lectura de la ley que ustedes están haciendo de manera reiterada, han logrado identificar que todos y cada uno de nosotros vivimos siempre en la fuente de las obligaciones. Todos los días estamos celebrando actos jurídicos que tengan que ver con las fuentes de las obligaciones y ya han podido ir disipando algunas dudas que hasta en lo común, en lo cotidiano nos van surgiendo y que estamos, vamos a decir, disipando de uno o de otro modo. Entonces, aquí les decía, el ejemplo, cuando decimos extrajudicial, quiere decir que no hay un órgano jurisdiccional que venga y te obligue a que cumplas con esta obligación. En esto extrajudicial es solamente te estoy informando que te presentes y cumplas con esta obligación. Cuando me habla ahora sí en lo judicial, quiere decir que sí ya hay un órgano del Estado que está interviniendo y me está notificando, me está invitando, me está dando a conocer que me tengo que presentar al cumplimiento de esta obligación. O la otra, cuando voy y le pido a un fedatario público, que en este caso es el notario, que es el que vaya y le notifique que tiene que cumplir con esta obligación a partir de tal fecha. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que es en el momento en el que se está informando al deudor, oye, ya no soy el acreedor A, ahora va a ser el acreedor B y ahora tienes que pagarme a mí. Siguiente, 2037. Solo tiene derecho para pedir o hacer la notificación el acreedor que presente el título justificativo del crédito a quien ya se le cedió o el de la cesión cuando aquel no sea necesario. ¿Sí? A lo mejor es un contrato de arrendamiento, es más sencillo, es una renta de 1,000 pesos, ¿sí? Vamos a decir que no es tan grave. O ya tienes el cheque, ya te dieron un pagaré, ya también te lo endosaron, entonces te lo están cediendo. 2038, si el deudor está presente a la sesión y no se opone a ella o estando ausente la ha aceptado, y esto se prueba, se tendrá por hecha la notificación. Ya te informé, ya no soy yo el acreedor A, ahora va a ser el acreedor B con el que tú vas a tener que responder de la obligación. En el siguiente, si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, tiene preferencia el que primero ha notificado la cesión al deudor, salvo lo dispuesto para títulos que deban registrarse. ¿Ok? Vamos a decir que aquí hay un cierto orden, primero en tiempo, primero en derecho. A menos que si es por escritura pública, ahí sí no hay manera. Vamos a decir que ya se formalizó en una escritura, lo cual ya está en un documento público y lo que diga ese documento es lo que se tendría que cumplir. Bien. Siguiente. Mientras no se haya hecho la notificación al deudor, este se libra pagando al acreedor prohibitivo. Pues si yo desconocía que ya cediste tu derecho a alguien más, pues yo te pago a ti porque al final la obligación era contigo. ¿Sale? Bien, hasta aquí vamos a dejar lo que es cesión de derechos y de la cesión de derechos ya quedamos, como lo muestra en la pantallita, hay una cesión de créditos, ¿ok? Bien, vamos ahora con la siguiente forma de transmitir las obligaciones. Ahora vamos a hablar de la cesión de deudas, ¿ok? En el anterior veíamos había cambio de acreedor por otro acreedor, ahora vamos a cambiar de deudor por otro deudor. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? A partir del artículo 2051. En el artículo 2051 nos dice que para que haya esta sustitución de deudores, necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente, ¿ok? Quiere decir que en el anterior decíamos, no necesito que mi deudor manifieste su voluntad y me diga si acepto o no acepto que cambies de acreedor, siempre y cuando decíamos la ley lo permita o el acto jurídico no lo prohíba. Aquí en la cesión de deudas sí vamos a tener la necesidad de que mi acreedor me diga sí de manera expresa o de manera tácita, ¿ok? Alguien, Elisa Palacios,
Nada más, Elisa, ¿podría abrir su micrófono? A ver, nada más si me echa la mano con eso. Porque creo que tengo limitados los micrófonos. No, ¿verdad? Ok. Y como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver el chat en este momento. Entonces, cuando hablamos de que el acreedor tiene que consentir de manera expresa o tácita, nada más lo voy a enunciar de manera rápida y breve. Cuando hablamos de forma expresa, lo tiene que hacer de forma verbal, escrita por signos inequívocos o medios electrónicos u ópticos. ¿Cómo va a manifestar expresamente su voluntad? O tácitamente, y recuerden que esta resultará de hechos o actos que presuman la manifestación de la voluntad en este sentido. Entonces, el acreedor me tiene que decir sí o me tiene que decir no en cualquiera de estas formas, expresa o tácita, que acepta el cambio de deudor. Si me dice no, entonces no puede darse la cesión de deudas. Si me dice, sí, no tengo problema en que ahora la renta no la pagues tú, sino la pague tu mamá, adelante. Ahora, para ser más claros en este supuesto, nos dice en el artículo 2052, se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como pago de réditos, pagos parciales o periódicos, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. ¿Ok? ¿Por qué la ley aquí trata de ser muy enfática en decir, si va a haber una cesión de deudas, quiere decir que va a haber otro deudor el que va a cumplir con la obligación? Y yo voy a permitir que lo hagas, ya me informaste, oye, va a venir mi mamá y ella es la que ya te va a pagar de hoy en adelante las rentas. Y el acreedor me dice, sí, no tengo ningún problema, que me los pague ella y te firmo aquí de que estoy enterada. O celebramos un convenio adicional al contrato de arrendamiento primitivo que ya teníamos hecho. O no me dice nada y acepta el pago que hace mi mamá. Le dice, te vengo a pagar la renta del local tal, ubicado en tal, a mi nombre. No firma al nombre mío, sino firma a nombre propio. ¿Por qué es necesario hacer la mención de que sea a nombre propio? Recordarán ustedes una figura que vimos en las fuentes de las obligaciones que se llamó la gestión de negocios. Recordarán ustedes que en la gestión de negocios la ley nos decía que es el que se encarga de los actos jurídicos de otro. Es más, yo decía, y a manera de broma o para que se nos quedara grabado, la figura del metiche, ¿sale? Nadie te mandó a hacerlo, sin embargo vas y lo ejecutas. En este sentido, cuando hablamos de cesión de deudas, necesariamente vas a tener que hacerlo en nombre propio, porque si no lo haces en nombre propio, pareciera que estás ejecutando actos jurídicos en nombre del deudor primitivo. En el 2053 nos dice, el acreedor que exonera al antiguo deudor, que es exonerar, perdonarle la deuda, decir, tú ya no me pagas, ahora que me pague aceptando otro en su lugar, no puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor tú ya le dijiste a tu acreedor, oye, ya no te voy a pagar yo, te va a pagar Juanita. Viene Juanita y ella te va a pagar. ¿Qué pasa si Juanita queda en estado de insolvencia? ¿Se va a tener que regresar a cobrarme a mí por ser la deudora inicial? No, porque a mí, vamos a decir, ya hubo una transmisión, yo ya quedo fuera, a menos que yo haya firmado como fiadora ahora de la nueva deudora, ¿ok? Esa es la única forma en la cual va a venir a poderme cobrar. Si no, no hay manera, yo ya estoy fuera de esta obligación. Siguiente, cuando el 2054, cuando el deudor y el que pretenda sustituirlo fijen un plazo al acreedor para que manifieste su conformidad con la sustitución, pasado ese plazo sin que el acreedor haya hecho conocer su determinación, se presume que rehúsa, ¿ok? Si, vamos a decir, le digo, oye, te notifico que a partir de la siguiente quincena, la que paga las rentas va a ser Juanita, y resulta que mi acreedor le digo, dame respuesta en 10 días naturales, y no me contesta, nunca hubo una manifestación, la ley te dice, entonces quiere decir que no acepta la cesión de la deuda con otro deudor, ¿ok? A menos que se presente ese mismo día o al día siguiente y vuelvan a manifestar y digan, no, ¿sabes qué? Que sí acepto la sustitución de la deuda, de tu deudor. Ahora,
El deudor sustituto queda obligado en los términos en los que lo estaba el deudor primitivo, pero cuando un tercero ha constituido fianza, prenda o hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías cesan con la sustitución del deudor a menos que el tercero consienta en que continúen. Aquí estaremos a lo que se comprometa. A lo mejor dice, sí, adquiero la deuda y además adquiero también todos los contratos de garantía adicionales, pues estamos a lo dispuesto. Ahora, en 2056, el deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las que le sean personales, pero no puede oponer las que sean personales al deudor primitivo. Si ya tengo una sustitución de deudor, ahora voy y me peleo con el nuevo deudor. No voy a ir a cobrarle al anterior nada más porque haya cedido la deuda. Por eso hay una transmisión de esta deuda hacia otra persona y ahora es con el que te vas a pelear, no con el deudor inicial o el primitivo. Dice que cuando se declara nula la sustitución de deudor, la antigua deuda renace con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos que pertenecen a tercero de buena fe. ¿Ok? A ver, ahorita que estábamos hablando de estos contratos de garantía, quiero darles ejemplos de cesiones de deudas en prenda y en hipoteca. Recordarán ustedes que cuando hablábamos de prenda decíamos que es la garantía es dejar un bien mueble y si en dado caso tú no llegas a pagar la deuda, entonces se van a cobrar con tu bien mueble. En la hipoteca, ¿con qué se van a cobrar? Con el bien inmueble y solamente lo que entregas es el título de propiedad. Ahora, en esta sesión de las deudas, hacía un comentario al respecto durante esta cuarentena que nos sirve hasta de ejemplo. ¿Por qué? Porque al final esta cuarentena nos ha dejado entrever que las nuevas realidades, porque a mí no me gusta el término de la nueva normalidad, sino las nuevas realidades, una de ellas fue que el Estado en función de decir, hay actividades esenciales que yo declaro que son las que van a seguirse dando, una de ellas fue esto de la cesión de las deudas. Estas instituciones que se dedican al empeño de las cosas, quedaron abiertas porque se declararon como actividades esenciales, ¿sale? Ahora, ¿por qué estas instituciones bancarias, y a lo mejor se lo han preguntado, a lo mejor no, o lo han pensado y dicen, ¿por qué estas instituciones están en crecimiento, siguen creciendo y cada vez vemos más, ¿no? Es más, hasta por colonias vemos más de este tipo de instituciones. Una de las razones es porque ellas nunca pierden, eso es una realidad. Generalmente todos los préstamos que nos dan con razón de nuestros bienes o en las hipotecas, resulta que todas estas se dan generalmente porque hay una valoración de tus bienes en un 70-30. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% que vale, lo máximo a lo que tú puedes aspirar a que te presten por ese inmueble que dejes en garantía o por ese mueble que dejes en garantía es ese 30%. A esto agréguenle que la ley nos permite poner intereses convencionales, los que van a quedar entre las partes. Y hay plazos para hacer el pago de esto. O sea, todas las modalidades ahí las vamos a ver plasmadas. Voy a dar primero un ejemplo de una prenda. Resulta que tú vas a cualquiera de estas instituciones y empeñas un artículo. Y les decía que en esto de la cuarentena, en el Diario Oficial de la Federación se declararon como actividades esenciales, pues porque sabían que muchas empresas iban a cerrar, porque sabían que al final el detener la economía iba a afectar a las familias mexicanas y creo que todos de mayor o menor medida nos hemos visto afectados de una u otra forma. Y al dictarlas como actividades esenciales, la gente siguió acudiendo a estas instituciones porque se quedaron, pues a lo mejor con pocos ingresos, muchas veces sin ingresos, entonces fueron y dejaron sus prendas. Si les digo que nos prestan el 70-30, vamos a decir que esta sería una figura para utilizarla como una emergencia. En el entendido que al ser una persona capaz que voy y manifiesto mi voluntad, porque aparte ni vienen por mis cosas, yo voy y las entrego. Imaginemos que consta de un aparato como estos y vamos a decir que son 10,000 pesos, ¿sale? De los cuales, si bien te va, y eso estoy hablando así que en el terreno más fértil y más con mejor luz, que te presten 3,000 pesos, ¿sale? Más
el 5% de interés mensual vencido. ¿Qué pasa? Generalmente la gente empeña sus cosas cuando tiene una emergencia o cuando no tiene de dónde, dice mi abuelita, no tenemos de dónde echar mano, pues vamos a tener que ir a empeñar los bienes. La gente generalmente se vuelve en deudas impagables porque al ser el 30%, tienes que irlo pagando, no sé, en un término de 6 meses, qué sé yo, en un año, pero si te atrasas hay intereses y bueno, son unas deudas increíbles. ¿Qué hace la gente? Le dice a alguien, oye, traigo una papeleta de las joyas de mi mamá. ¿No quieres que te la transmita, te ceda la deuda? Nada más dame, mira, con 3,000 pesos la recuperas. Dame 1,000 o dame 5,000, dependiendo, el acuerdo al que lleguen. Y están cediendo, ¿qué? La deuda. ¿Junto con qué? Con este contrato de garantía, porque está cediendo la deuda que ya tiene, porque a lo mejor hasta tiene intereses vencidos, y entonces, pues ya adquieres el bien a menos que lo recuperes. Pero ¿qué pasa si tú también no lo puedes pagar? Pues también estás perdiendo esta deuda a la cual tú te estás transmitiendo, ¿ok? Ese vamos a decir que serían las prendas. Ahora, en las hipotecas. En las hipotecas, pues todavía es más complejo, porque en la hipoteca, vamos a decir que por la cantidad. Si estás hablando de un inmueble de 2 millones de pesos, pues a lo mejor nada más fue un crédito por 300,000, 400,000 pesos, más los intereses, pues bueno. ¿Qué es lo que hace a veces la gente para no dejar perder estos inmuebles o perder, vamos a decir, el todo? Si les decía que es en ese 70-30, pues ya de inicio le estás perdiendo el 70% de manera directa, porque si tú no pagas ese 30%, estás perdiendo el 70% que tú ya dejaste como garantía para el pago de la deuda. Muchas veces la gente lo que hace es decir, híjole, no voy a poder pagar el crédito y voy a perder el inmueble. ¿Qué es lo que hacen? Mejor prefieren transmitir, ¿sí?, esa deuda a alguien más y le dicen, oye, te vendo el inmueble, pero ¿qué crees? Está hipotecado. Vamos a decir que en un primer supuesto yo les pregunto, ¿ustedes comprarían un inmueble hipotecado? La respuesta, correcta e incorrecta, aquí siempre va a haber respuestas correctas, es depende. Depende de qué factores. Una, ver en qué estatus se encuentra la hipoteca, ver cómo está inscrita y además si es una compra conveniente. ¿A qué me refiero con una compra conveniente? Que el valor del inmueble, una de ellas es que siempre, acuérdense, los inmuebles tienden a ¿qué? A elevar su costo. Entonces vamos a decir que ya eso ya es bastante conveniente. Lo segundo sería que decir, ok, me lo está vendiendo en 1,000,000 de pesos y resulta que el inmueble vale 2, pero me lo vende en 1,000,000 y debe 300,000. Ah, bueno, compro la hipoteca más compro el inmueble, yo me encargo de pagar la deuda y en automático vamos a decir que yo estoy ganando en adicional. Muchas veces la gente prefiere, pues escucha mal la palabra, malbaratar, pero dice, prefiero recuperar algo a perder todo, ¿sale? Y más, vamos a decir que cuando se hipotecan los inmuebles, generalmente es o porque hay una deuda que te está consumiendo con mayor voracidad, o porque tienes una emergencia, o porque lo vas a utilizar como un fondo de inversión para, no sé, algún emprendimiento de alguna empresa, qué sé yo. Entonces es cuando lo hacemos y decimos, vamos y hipotecamos nuestros bienes inmuebles. Pero generalmente, les decía, en este 30%, pues bueno, estamos perdidos. Me ha tocado ver muchos asuntos así donde vienen los clientes y me dicen, oye, abogada, me conviene comprar este inmueble, pero está hipotecado. Pues bueno, ya tienes que revisar todos los alcances, qué tanto se debe de intereses, desde cuándo se hizo la inscripción, qué sé yo, para que entonces puedas hacer la transmisión de esta deuda. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con la última forma en la cual podemos transmitir las obligaciones. Es esta palabrita no tan común entre nuestro lenguaje, que es de la subrogación. La subrogación lo que quiere decir que es la sustitución de una persona por otra en las obligaciones, ¿ok? Sin embargo, a diferencia de la cesión de deudas, la cesión de derechos, la cesión de créditos, ahí había manifestación de las voluntades, o sea, las personas se ponen de acuerdo y dicen te voy a ceder mi derecho o te voy a ceder mi deuda o te voy a ceder mi crédito. En la subrogación pasa algo diferente.
Aquí en la subrogación, esta nos dice que necesariamente tiene que ser por Ministerio de Ley. La ley lo va a ordenar. Si no está ordenado por la ley, nos regresamos a sesión de deudas, créditos, derechos. En la subrogación estás obligado por Ministerio de Ley, ¿sale? Nos dice el artículo 2058 que existirá la subrogación, esta se va a verificar por Ministerio de Ley sin necesidad de declaración alguna de los interesados, o sea, te subrogaron, te sustituyeron. ¿Por quién? Porque la ley lo ordena. ¿En qué supuestos la ley ordena que hay esta subrogación? En la fracción primera nos dice cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente. Acreedor preferente. Imaginen que yo soy la acreedora de varios de ustedes, ¿sí? Y ustedes son mis deudores. Pero resulta que dentro de estos acreedores preferentes, yo soy la deudora o ustedes son los deudores, pero voy a ponerle en el ejemplo que yo soy deudora. Y vienen y me cobran a mí. ¿Quién me van a cobrar a mí? Imaginen, voy a enunciar a cuatro supuestos. Vienen y me cobran mis empleados, mis proveedores, el Seguro Social, el SAT y mis hijos. ¿Cuál de estos 5 va a ser mi acreedor preferente de todos estos 5? El que tenga, vamos a decir que el principal va a ser cuando tenemos pensiones alimenticias, ¿ok? Esto pasa mucho en las empresas. Nuestros jefes muchas veces quedan subrogados a estas obligaciones. ¿En qué sentido? Cuando tú tramitas una pensión alimenticia, hay un acreedor preferente a tu empleado. Vamos a decir que tu acreedor preferente en este sentido sería pagarle el salario a su empleado. Pero como llegó una demanda de pensión alimenticia, entonces viene un acreedor preferente, que en este caso es la pensión alimenticia, va a estar por encima del salario del trabajador. Entonces, aquí está subrogado mi jefe está subrogado a pagarle primero, obviamente no él, sino me va a descontar de mi salario, le va a descontar para que entonces le pague al acreedor preferente, que en este caso son mis hijos, ¿sale? Es más, cuando una empresa entra a concurso, también hay estos acreedores preferentes. A los primeros que hay que pagarles, pues es a todos los empleados, porque hay que pagarles todos sus sueldos. Después ya hay que pagar, no sé, viene después Seguro Social, después nos vamos con los impuestos y por último lo que quede, pues a los proveedores, lo que les alcance, ¿sale? Entonces hay acreedor preferente. Cuando existen acreedores preferentes en una deuda, en esta obligación de pagar, entonces vamos a hablar de subrogación. No es de que tú quieras, así lo establece la ley. ¿Sí? Muchas veces los jefes, pues por eso se molestan, ¿no? De que ahora tienen que estar depositándole en un cheque a la acreedora de la pensión alimenticia y en otro tienen que estarle descontando al trabajador. Y esto, pues al final, vamos a decir que no es que paguen de más, sino pues es un trabajo adicional. Segundo supuesto, fracción segunda, cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, ¿ok? ¿Cuál podría ser? Que a lo mejor tú dices, híjole, esta casa debe todavía el servicio de luz. Como debe el servicio de luz, es una deuda de 5,000 pesos, yo voy y lo pago, ¿sí? Porque hay un contrato de promesa de venta que en el momento que este inmueble ya quede sin adeudos, a mí me lo van a vender. Entonces hay un interés jurídico, por lo tanto quedo subrogado en esta obligación, en esta transmisión de las obligaciones. Tercer supuesto, cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Cuando hablábamos de herencia, decíamos que es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones para después de la muerte. No sé si recuerden que cuando veíamos en algunos cuatrimestres anteriores, veíamos el tema de la sucesión. Decíamos que la sucesión, vamos a decir, como que está dividida en 4 momentos. Desde el momento que se abre la sucesión, se nombran a los herederos, se nombra la albacea. En el segundo momento es donde se contabiliza todo lo que hay en la masa hereditaria. Hay un tercer momento donde
ya hay como tal una cuantía de decir cuánto es lo que se tiene, cuánto es ya lo que se debe, y después de lo que se debe, lo que nos vamos a quedar para después partir en el último momento, que es ya cuando tenemos una sentencia para adjudicarnos los bienes. A lo mejor en este momento nos dice, yo voy a pagar con mis bienes. Digo, tengo un departamento en tal colonia y lo doy para que se cobre la hipoteca del inmueble que a lo mejor voy a adjudicarme en Polanco, ¿sale? Me conviene. Entonces, al convenirme, yo prefiero con mis bienes propios ir y pagar la deuda para yo después poderme adjudicar por razones de herencia este inmueble que a lo mejor tenga un valor mayor. Y por último, nos dice, cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del traspaso? Si hay un crédito en este sentido, entonces yo me subrogo, ¿sale? Por ministerio de ley, quedo subrogado, quedo como, vamos a decir, adherido, porque ahora ya yo soy el que voy a cumplir con este crédito, ¿sale? Cuando existen créditos hipotecarios. Ahora, en el siguiente nos dice 2059, cuando la deuda fuere pagada por el acreedor con dinero que un tercero le prestare con ese objeto, el prestamista quedará subrogado por ministerio de la ley en los derechos del acreedor. Si el préstamo constare en título auténtico en que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la misma deuda, por falta de esta circunstancia, el que prestó solo tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato. Ojo con esta disposición legal. Resulta que a lo mejor alguien viene, nos pide dinero prestado, qué sé yo, y te dice, oye, es que necesito para pagar las letras de mi coche, oye, es que necesito para pagar la hipoteca, oye, es que necesito para pagarle el préstamo con tal persona. Si tú le prestas ese dinero y en el título constitutivo, en el contrato que firmaron, manifiestas expresamente que ese dinero que tú estás prestando es para cubrir una deuda, en ese momento dice la ley que quedas, ¿qué? Subrogado, quiere decir que te van a, ¿qué? A transferir esa deuda y ahora pueden venir a cobrarte a ti ese crédito. Lo que veíamos en la hipoteca. A lo mejor yo compro un inmueble con una hipoteca. Si yo compro ese inmueble con esa hipoteca y además en ese contrato estipulé que el dinero que yo le iba a entregar es para que cubriera la hipoteca, entonces quedo subrogado. Vamos a decir que quedo como adherido por la ley. Entonces, cada que presten dinero, préstenlo sin decir para qué es. Ustedes préstenlo y mucho menos que conste por escrito, ¿sale? Porque mucha gente luego nos encanta saber para qué estamos prestando el dinero. Si te piden dinero, pues te lo están pidiendo y lo demás es lo de menos. Dice, no habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible. ¿Es todo o es nada? ¿Sale? Si no, no es subrogación. 2061. El pago de los subrogados en diversas porciones del mismo crédito, cuando no basten los bienes del deudor para cubrirlos todos, se hará a prorrata. Lo que les decía hace rato, si existen acreedores preferentes, vas a irles pagando por preferencia o de acuerdo con como se hayan acercado, les vas pagando, y si no alcanzan tus bienes para cubrirles a todos, cuando dice a prorrata, vamos a decir que vamos a hacer una división para que les puedas pagar de manera proporcional a cada uno de tus acreedores. ¿Ok? Bien, hasta aquí es el tema de transmisión de las obligaciones. Ya nacieron, ya las tienes, ya tienes sus modalidades, ahora ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer si las transmitimos a alguien más, acreedores o deudores, ¿ok? Bien, hasta aquí, no sé si, a ver, déjenme ver. Hasta aquí es todo el tema de transmisión. Ahora vamos con el siguiente tema. El siguiente tema, ya nacieron, ya tenemos los modos, ya hasta los podemos transmitir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de haber celebrado estas obligaciones? En el siguiente tema se llama efectos de las obligaciones. Y aquí vamos a decir que están divididos en dos. Una son los efectos por
porque cumples, y los otros son efectos si no cumples con estas obligaciones. El primero de ellos, que es efecto de las obligaciones entre las partes por cumplimiento, el primero es el pago, ¿sale? Lo primerito que vamos a ver en esto es el pago. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? A partir del artículo 2062. En el artículo 2062 nos dice, pago o cumplimiento, ¿ok? Pago o cumplimiento. Es la entrega de la cosa o cantidad de vida o la prestación de servicio que se hubiere prometido. Hace rato que veíamos al inicio de la sesión, hablábamos del tema de el dar, el hacer y el no hacer. Acuérdense, jamás nos vamos a olvidar del cuadro sinóptico de los elementos de existencia y de validez del contrato, que acuérdense que se desprenden de los elementos de existencia y de validez del acto jurídico. Entonces, en ese orden de ideas, todos son actos jurídicos. En estricto sentido, estamos hablando del contrato. Entonces nos dice aquí que el pago o cumplimiento, ¿en qué consiste? En entregar las cosas, entregar el dinero o realizar el servicio. Ese vamos a decir que es el primer efecto por cumplir, el pago. Luego nos dice en el artículo 2063, el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. ¿Sale? A lo mejor no tiene el dinero para pagar, pero sí tiene bienes. Dicen, oye, no tengo los 3,000 pesos, pero cóbrate con mi tableta. ¿Sale? Luego dice, esta cesión, salvo pacto en contrario, solo libera aquel de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos, lo que cueste. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores se sujetarán a lo dispuesto en el título relativo a la concurrencia y prelación de los créditos, ¿ok? Otras dos palabritas que a lo mejor las hemos escuchado, a lo mejor algunos de ustedes sí las tengan dominadas. Cuando hablamos de concurrencia, ¿qué nos dice la palabra concurrir? ¿Qué dirá la palabra concurrir? Si alguien me lo puede poner en el chat. ¿Qué les dice la palabra concurrir? Es más, luego hasta en la sesión les decimos a esta amable concurrencia, ¿no? Quiere decir que hay varias personas físicas que están en el mismo fin, ¿sale? Ese es concurrir. Quiere decir que se están presentando varios acreedores. Ahora, cuando me habla de la prelación, cuando hablamos de prelación es lo siguiente, ya concurrieron, ya tengo a todos mis acreedores aquí, todos reunidos. Ahora, prelación, orden de pago, orden de preferencia. Hace rato que veíamos a los acreedores preferentes, decíamos que la ley nos va a dar cierto orden. Si a lo mejor se presentan en una demanda, el día de hoy me están demandando por el pago de una deuda de salarios. También me llegó una demanda dentro de 15 días, me llegó una demanda de, ¿qué les gusta? Por un pagaré. Y dentro de un mes me llega una demanda de pensión alimenticia. Aquí vamos a decir que la prelación, lo que nos diría el derecho sería primero en tiempo, primero en derecho, ¿cierto? Esa es prelación. Vamos a ir por orden. Aquí vamos a decir, ¿cuál sería mi deuda preferente? Pues el primero que me demandó, ese es el primero que le voy a pagar. Sin embargo, mencioné al último una figura muy llamativa que es la de los alimentos. Si estamos hablando de alimentos, esos siempre van a tener preferencia, siempre, sí o sí. Entonces, subirían los alimentos, esa es la concurrencia. Sin embargo, cuando hablamos de preferencia, perdón, cuando hablamos de concurrencia y prelación, quiere decir, ya están aquí todos mis acreedores, ya todos me están demandando. Ahora, en prelación es el orden en el cual yo les voy a ir pagando las deudas que tengo contra ellos, ¿sale? Y partiendo del principio general del derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Acuérdense que yo soy muy dada a que solamente en materia registral, es en la única, donde siempre les digo, ahí desgraciadamente yo que más quisiera que el principio general del derecho funcionara esto de primero en tiempo. Sabemos que en materia registral no necesariamente ahí lo primero que va a imperar es el primero que tenga el registro ante esta institución, porque de manera contraria pues no vas a tener tanta suerte en el cobro de estas deudas o en el ejercicio de este derecho. ¿Ok?
Siguiente, 2064. La concurrencia y prelación la vamos a encontrar, nada más lo menciono, está ya casi en lo último de los contratos, está en el artículo 2964. Eso lo vamos a ver ya hasta el final de nuestras sesiones, ya es de la parte de los contratos. Sin embargo, ahorita para hacer mención y no quedar que quede así como que de qué se tratará eso, cuando hablamos concurrencia recurren todos mis acreedores y prelación es el orden en el cual yo voy a ir liquidando mis deudas. Ahora, 2064 nos dice, la obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero, salvo el caso en el que se hubiera establecido por pacto expreso que lo cumpla personalmente el mismo obligado, o cuando se hubiera elegido sus conocimientos especiales, ojo, o sus cualidades personales, ¿sale? Hace ratito que daba el ejemplo del concierto de Luis Miguel, aquí está nuestro, vamos a decir que lo que va a reforzar esto del hacer. Si yo contraté con él es porque al final las cualidades específicas de este sujeto son las que yo necesito para que se cumpla el servicio. Si bien es cierto, dice que cualquier tercero lo puede realizar siempre y cuando no salga del parámetro de estas cualidades o específicas, o que tú hayas firmado que necesariamente esta persona es la que me va a realizar la prestación del servicio, sino de lo contrario, no se puede dar como efecto de pago el que venga un tercero y lo realice. 2065 nos dice, el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, ¿ok? El primer, vamos a decir, en el efecto cuando hablamos del pago, ¿quién lo tendría que realizar? El deudor, porque es el obligado. Pero sabemos que el obligado también puede tener su representación legal. ¿A través de quién? De el contrato de mandato. En el contrato de mandato recordarán ustedes que la ley nos dice en su definición que es cuando alguien por cuenta del mandante ejecuta actos jurídicos en nombre de este. A lo mejor yo no te voy a ir a hacer el pago de la deuda, pero mando a mi representante, que es el que va a ejecutar el acto jurídico. Aquí, ojo, no es lo mismo cuando hablábamos de la gestión de negocios, porque en la gestión de negocios, ahí acuérdense que no hay mandato, no haya la obligación, sin embargo, vas y lo ejecutas. Entonces, para tener este efecto de pago, tiene que ser realizado por el deudor, por el representante legal o por cualquier persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Y acuérdense que si hablamos de este interés jurídico, en automático estamos hablando de subrogación, ¿sale? Porque hay un interés de que se termine de cumplir con esta obligación para que entonces estemos en tiempo de poder nosotros, pues, no sé, hacer valer un derecho al concluir esta obligación. Después nos dice, 2066 puede hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor. Aquí, acuérdense, aquí sí ya entra la figura del metiche, la figura de la gestión de negocios, porque dice, a lo mejor no me interesa, sin embargo voy y lo estoy ejecutando. Directamente a mí no hay un interés jurídico particular, solamente voy y ejecuto el acto por el beneficio al autor de esta deuda. ¿Sale? Bien. Después nos dice, 2067 sigue arrastrando la figura de la gestión de negocios, porque acuérdense que de las obligaciones del gestor de negocios es que una vez que tú ejecutaste el acto tienes que darle aviso al deudor original. Y puede ser que tengas manifestación expresa o puede ser que no lo tengas, por eso nos dice otra vez en el 2067. Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor. Tal vez se va a enterar hasta que ya se cubrió la deuda. Y puede, por último, hacerse contra la voluntad del deudor, ¿sale? Aquí a lo mejor es porque a mí me van a demandar pensión alimenticia y como yo no la quiero pagar, ¿sale? Viene mi papá y dice, no, ¿sabes qué? Que probablemente después de que ya te demandaron a ti, vengan y me demanden a mí, porque también puedo ser acreedor. Entonces, mejor yo voy y lo pago en tu contra, ¿sale? Aunque tú no lo, vamos a decir que no estés manifestando tu voluntad de que quieras que así se realice. Pero ahí sí hay obligación, ¿sale? En la pensión alimenticia.
Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vamos a quedar en el artículo 2068 para la siguiente sesión. ¿Ok? Bien. En estos últimos minutos, ahorita que ya estamos 144 participantes en la sesión, quiero pensar que ya estamos todos los integrantes del el grupo del domingo. Entonces, porque vi que muchos entraron posterior y tenían problemas para poder estar dentro de la sesión en vivo. Entonces, les comentaba al inicio de la sesión que estamos a partir de mañana y hasta el próximo domingo, o sea, la semana del 24 al 30 de agosto, es el periodo de evaluación del primer parcial. Hasta ahí concluimos nuestro primer parcial. ¿Cuál es la forma en la que Beatriz Herón va a evaluar la materia de contratos y obligaciones? Es a través de dos actividades, ¿sale? ¿Cuáles son esas dos actividades? Recordarán que en los PDFs que yo les compartí, venían al final de cada uno de estos dos cuadritos, donde en estos cuadritos hacía mención de dos actividades, dos cuadros sinópticos que ustedes tenían que entregar. El primero de ellos era realizar un cuadro sinóptico de los elementos de existencia y de validez. En ambos, lo que me interesa es una, que sí haya una síntesis de todos los temas, o sea, elementos de existencia, elementos de validez, cómo se llaman cada uno de estos, y parte fundamental, o por la que estuve hasta regresando tareas, es que le tenían que anotar el fundamento legal donde encontramos a cada uno de estos elementos, ¿sale? Entonces, la mayoría, si no es que me atrevo a decir que casi todos, o todos más bien, en todos y cada uno de estos van a tener que ponerme su fundamento legal. A la mayoría de ustedes, si no es que estoy mal, les contesté, ¿sale? Tienen un correo de respuesta. Generalmente les ponía lo siguiente: excelente trabajo, muchas gracias, buen trabajo, muchas gracias. O si había una cuestión a corregir, les ponía, está bien, sin embargo, falta agregar. En algunos se les olvidaban los elementos de validez, a otros se les olvidaba poner los fundamentos legales. Entonces tienen un correo de respuesta de mi parte. Ese es en el primero. Algunos ya hasta me enviaron el segundo cuadro, lo cual pues ya digo, ya tienen esa actividad. Entonces, cada uno de estos cuadros enviados en tiempo y forma y de manera correcta, cada uno de estos vale el 50% de la evaluación. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen del día de hoy hasta el próximo domingo para enviarme el segundo cuadro, que es el cuadro de las modalidades de las obligaciones. También es hacer todo. Es más, si quieren las enuncio de manera rápida. ¿Qué debe de contener ese cuadro? Las obligaciones condicionales, obligaciones a plazo, obligaciones conjuntivas y alternativas, obligaciones mancomunadas y solidaridad activa y pasiva, las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer y de no hacer, ¿sale? Todo eso debe de venir en su cuadro, más una breve descripción, más el fundamento legal. Digo, hubo maravillas de trabajos por parte de varias de ustedes, lo cual se me hizo adecuado. Entonces, ahí les decía hasta algunos comentarios al respecto. ¿Sale? Entonces, tienen de aquí hasta el próximo domingo para enviarme su cuadro de obligaciones. Darío, no se preocupe, no hemos terminado. Perdón. No hemos terminado con la transmisión. De hecho, me falta todavía transmisión, me hacen falta todavía nos quedamos ahorita en efectos por cumplimiento, me hacen falta efectos por incumplimiento, evicción y saneamiento, y me hacen falta efectos con relación a terceros, y me hace falta extinción de las obligaciones para después entrar a las diversas especies de contratos. ¿Sale? Entonces, repito, ya para cerrar. Dos cuadros sinópticos, uno, elementos de existencia y de validez, el otro, modalidades de las obligaciones. ¿Sale? Entonces, repito, mi correo electrónico, si gustan anotarlo, lo vuelvo a anotar en el chat. Ahorita les voy a compartir, déjenme ver si ya lo puedo hacer de una vez. Les voy a compartir la presentación de este día, ¿sale? Para que ustedes tengan así como un acordeón,
Lo acabo de compartir en el chat. El PDF de la presentación para que ustedes tengan la oportunidad de descargarlo, ahorita que todavía estamos en mi clase, para no intervenir en la clase del maestro que continúa. Vuelvo a anotar mi correo electrónico para que lo tengan. De todos modos, ahorita lo mando al grupo de jefes de grupo para que me hagan favor de poderlo compartir con sus demás compañeros. ¿Sale? Aquí, si se fijan en el chat, ya está tanto la presentación como mi correo electrónico de manera correcta, ceron.cepeda.beatriz987@gmail.com. ¿Sale? Entonces, sin otro comentario, ya me estoy robando un minuto del maestro Silva. Entonces, es un placer, como siempre, estar con ustedes. Les agradezco infinitamente toda la atención, su participación, y nos vemos aquí la siguiente semana. Quedo a sus órdenes en el correo electrónico por cualquier duda, aclaración al respecto sobre su calificación. ¿Sale? Que tengan un excelente día. Cuídense mucho, cuiden mucho a su familia. Gracias. Muchas gracias, maestra. Que tenga un excelente día. Gracias.